con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Posición de adoración a Dios, y vamos a pedirle a Dios con todo nuestro corazón que esa palabra nos entre al corazón. No permita que se quede en su mente, sino que entre a su corazón. Bienvenida, Dayana, tenía rato de no verte. Bendecida hoy. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad para con esta congregación y sobre todo con cada miembro de esta iglesia, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque nos has bendecido grandemente. Gracias, amado Rey. Permítenos compartir este tema y que nos dé sabiduría, inteligencia para hablar con sabiduría. Dame lengua de sabios para saber hablar alcanzado, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, por favor. Mis hermanos, estábamos hablando de la sal, porque la gente a veces piensa que la sal se usa solo en un centro de brujería. Pues la sal la instituyó nuestro amado Padre Celestial, al extremo que hizo un pacto de sal con David, que era un pacto eterno. Y la sal sirve para actos proféticos y también es lo que cuando había una maldición en un lugar, era lo que usaban los profetas. Vamos a leer aquí, hoy vamos a ver cómo se pelean las batallas en el Valle de la Sal. En 2 de Crónicas 13, del 4 al 5 vamos a leer. Eso ya lo leímos, pero vamos a dar una repasadita para que usted mire pues por qué se usa la sal. Segunda Crónicas 13:5. 13, 4 al 5. 4. Abías subió al monte Seramayín, en la sierra de Efraín, y gritó: Jeroboam, israelitas, escúchenme todos ustedes. ¿No saben que el Señor, Dios de Israel, concedió para siempre el reino de Israel a David y a sus descendientes? Eso me voy a explicar aquí porque el reino de Israel se lo concedió a David para siempre. Quiere decir que ahora ¿quién estaría pues en posesión de ese reino? Nosotros. ¿Nuestro amado qué? Señor Jesucristo. Entonces estamos nosotros participando de un pacto de sal. O sea que estamos en el pacto de sal. O sea que Dios nos confiere el derecho de hacer lo que dice la palabra de Dios. Y lo aclaro porque la gente dice, es que esto lo usan en brujería porque los brujos son listos. Ellos no inventan nada, ellos todo lo imitan. Y saben el poder que tiene la sal. Si la gente le creyera a Dios, miren, no estaría así como está. Porque tiene un poder tan increíble. Para mí, la sangre de Cristo le perdona a usted pecados. Él le borra pecados, le da la santificación, la justificación, pero no para echar maldiciones o para quitar algo, una maldición. O sea que cuando nosotros, mis hermanos, aplicamos la sal, estamos rompiendo con una maldición que se echó sobre una familia, sobre una tierra, sobre algo que eso es nuestro, un negocio. Vemos que alguien está haciendo algo malo, entonces vengo yo y puedo hacer un acto profético con sal. Fíjense qué tremendo. Y es un resultado increíble. Al extremo que cuando yo pues me convertí, lo hice en la Renovación Católica. Y ahí cuando hacen el agua bendita, ¿de qué cree que lo hacen? De agua con sal y de rosas. O sea que porque la sal es un elemento, cuando un niño lo van a bautizar, ¿qué le hacen ahí? ¿Le echan qué? Agua, pero ¿y en la boca qué le echan al niño? Sal, ¿no? Si ellos no supieran que el poder que tiene la sal es para preservar al niño de corrupción. Fíjense qué tremendo. Y aquí deberíamos de hacer lo mismo. Cuando un niño se presenta, deberíamos darle un poquito de sal en la boquita para preservarlo y hacer un acto profético que preservamos a ese niño de cualquier corrupción. Y es un acto profético que es eterno. Eso es lo que tenemos que entender, la eternidad de ese hecho. Leamos aquí, sigamos leyendo. 2 de Crónicas 13, del 4 al 5. 2 Crónicas 13, 4. Abías subió al monte Seramayín, en la sierra de Efraín, y gritó: Jeroboam, israelitas, escúchenme todos ustedes.
¿No saben que el Señor, Dios de Israel, concedió para siempre el reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto inalterable de sal? Ahora, mis hermanos, si usted lee toda la historia, Jeroboam era el hijo de Salomón, y Jeroboam era uno enemigo de ellos, pero estaba como intimidando a Jeroboam para decirle, mira, es que nosotros tenemos el pacto eterno de sal, como que dice, no nos pueden hacer nada, pero si yo no estoy bien, ¿qué pasa? Si yo ando más perdido que la llorona, no busco a Dios, no oro, no lo busco, ¿qué pasa? ¿Será que tengo yo derecho a ese pacto? No lo tengo. Entonces, por más que me echen sal y todo, no pasa nada, porque yo no estoy en ese pacto. Lea todo eso que en 2 de Crónicas 13, del 1 en adelante, y se va a dar cuenta que eso es lo que tenían ellos que decir. Ahí Jeroboam estaba mal. Él era el hijo de David, pero era un muchacho que no se dejaba aconsejar. Andaba con patojos que eran amigos de él y a él les pedía consejo. Imagínese consejo para gobernar. Entonces andaba mal. O sea que aunque le hicieran un acto profético no funcionaba. Aunque él dijera que era poseedor del pacto eterno, no podía. De todos modos perdió la batalla. ¿Ves? Usted lee aquí, perdió la batalla. ¿Por qué? Porque andaba alejado de Dios. Es importante que usted tenga sus prioridades. Que primero Dios en su vida. Antes de ir a cualquier lado, venga a escuchar palabra y se va. Solo venga a la mera hora de la palabra si quiere. Es 1 hora y minutos y se va. ¿No? Tranquilo, ya va a almorzar a su casa tranquilo. O a donde usted quiera ir, pero no deje de venir a la iglesia. Vamos a leer el 5. Entonces, mis hermanos, yo le pido a la gente que lo lea en su casa porque es interesante que entienda eso. Lástima que no lo leemos todo porque si no se acorta mucho el tiempo. Vamos a leer en Números 18, 19. Y Jesús no dijo, ustedes son el aceite de la tierra. No dijo, ustedes son el vino. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué dijo que éramos la sal? Porque teníamos que tener sazón en lo que decíamos. Como para que lo que yo digo tiene que tener sal, fíjese, para que la gente sea limpiada. Cuando escuche la palabra de Dios, que usted sea limpiada en su alma, en su cuerpo y espíritu. Y yo siento en el Señor que yo tengo sal, porque veo la gente cómo cambia, cómo se transforma. Aquí viene gente con problemas económicos o problemas de emocionales y sana si pone atención a la palabra de Dios. Aunque la gente esté dormida, y si está dormida le está entrando la palabra en una manera directa y cambia a la gente. Fíjese, ¿no es cierto? A veces la gente se duerme, pero cuando la gente se duerme, fíjese que su subconsciente está descuidado y entonces penetra la palabra en forma directa. O sea que no hay un umbral como para que diga ella, yo voy a rechazar eso no lo entiendo, no lo creo. Entonces no hay eso, sino que entra directo, viola ese umbral y se pasa de largo al subconsciente. Y cuando llega al subconsciente, ahí es donde ya se establece como una verdad. O sea que usted puede estar, por eso le dice a la gente, oiga un CD y se queda con el CD dormido, porque entra al subconsciente. Y la clave es que entre ahí para que dé fruto. Mire qué interesante, ¿eh? Así es que usted, si quiere oír mi CD, escúchalo y se queda dormido. Y cuando amanezca va a amanecer liberado. Así es que venga al Congreso el día sábado para que usted sea libre y si no, pues compre el CD que vale lo mismo el Congreso. Porque cuando tenemos un Congreso yo pido por los CD que yo prediqué lo mismo que vale el Congreso. Y mire, por 250 se queda usted dormido y amanece libre para la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Ajá, así es. Números capítulo 18, versículo 19. Yo, el Señor, te entrego todas las contribuciones sagradas que los israelitas me presentan. Son tuyas y de tus hijos y de tus hijas, como estatuto perpetuo, sí, sellado en mi presencia con sal. ¿Estamos entendiendo? ¿A quién está hablando ahí Dios? ¿A quién está hablando? ¿Ah? Pueblo. ¿Cómo? Al pueblo. Al pueblo.
al sacerdote. ¿Oyeron, mis hermanos? Que todas las ofrendas son tuyas y te los entrego, ¿cómo? Selladas. Mire lo que dice ahí. O sea, elige a la gente que compraba su anillo para hacer actos proféticos y que luego selle un acto profético como lo hacía Salomón. Ajá. Leámoslo otra vez, pues. Ahí Este es un pacto perpetuo, sellado en mi presencia con sal. O sea que cuando usted le echa sal a las ofrendas que está haciendo, sellando para que se cumpla lo que usted puso ahí de petición. Por eso dice la palabra, da tu dinero por lo que tú quieres. De una ofrenda, lo que sea, y ponga ahí, Padre, por favor, necesito tu intervención divina en la empresa donde estoy, o si no, en la institución donde estoy. Necesito tu intervención en ese negocio que tengo. Entonces él va y le echa un poquito de sal, ese es el sello también. Mire, sellado con sal. Qué bendición, ¿verdad? Entender uno eso. Es un pacto que hago contigo y con tus descendientes. Está Amén. hablando con el sacerdote, ¿eh? O sea que yo puedo tomar dinero del que me dan y ya comprarle a mis hijas lo que quiera, pero delante de Dios, pues no necesitan ellas que yo tome el dinero de la iglesia. Porque gracias a Dios me hizo una mujer que fuera ahorradora y yo trabajé en una iniciativa privada muchos años y era gerente general de un consorcio. Entonces yo gané muy bien. Daba asesorías financieras y ganaba unos 3,000 por 40 minutos al mes nada más, una vez. O sea que Dios me bendijo con ese conocimiento que me dio. Así es que vamos a leer ahora Marcos 9, 49, 50. Estamos repasando algunas cosas para que miremos por qué se llevaban a cabo las batallas en el Valle de la Sal. ¿Qué tenía eso? ¿Fíjese? Y nunca perdió un pueblo. Pero aquí lamentablemente en el caso de Jeroboam, porque él andaba mal. O sea que él no era un hombre que se quedó como rey en vez de ¿cómo se llama?, de Salomón. Y sabían ustedes que Salomón estaba muy contaminado, porque lo contaminaron mujeres. Ese fue el tema que di ayer, la contaminación sexual que termina dándole cáncer a la mujer del útero. Qué tremendo, ¿eh? Así es que cuando usted esté con problemas de cáncer, póngase de postrado y pídale a Dios que perdone los pecados que trae. Quizá usted es una mujer correcta, pero sus antepasados fueron así, promiscuos. Entonces se quedó contaminada. Y usted nació de ese vientre contaminado. O sea que también un hombre puede contaminar al extremo que el Señor ordenaba que la sacaran del campamento. Como que era una leprosa, imagínense, porque estaba inmunda. Una mujer así estaba inmunda. Es algo tremendo, ¿verdad? Marcos 9, 49. La sal con que todos serán sazonadas es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Sí. Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no falte la sal en ustedes? Para que puedan vivir en paz. Si la gente tiene sal dentro de ella, ¿qué pasa? Usted no va a andar en pleitos, en chismes, en problemas, no va a andar nunca. Porque la sal es como un preservativo del alma. ¿Entiende qué es eso? Un preservativo del alma, como que no va a permitir que entren espíritus inmundos. Por eso ustedes vieron que quizá cuando yo empecé a predicar hice esto. Me puse granos de sal en la lengua, para tener lengua de sabios y para saber hablar con sabiduría y preservar la palabra que va a entrar en usted, para que se establezca y le quite toda corrupción. Esa es la intención de mi alma. ¿Estamos entendiendo? Vamos a leer ahora Sofonías capítulo 2, 9. Y me buscan Colosenses 4, 6 también. Yo comenté que antes yo pues ponía sal en las ofrendas, pero la gente empezó a echarle sal a sus ofrendas y el problema es que venía la ofrenda
ya está mojado, y los billetes rotos, o si no, las fichas venían hasta negras, ¿sí? Todas oxidadas. Y el que tiene que echar la sal no es usted, sino que yo cuando ponga aquí la ofrenda. O si me las dan a mí, yo les tengo que echar unos granos de sal para sellar y para preservar su bendición, su prosperidad. Que no se le vaya el dinero en cosas que no debe, ¿verdad? Ni que le roben. Sofonías 2:9. Capítulo 2, versículo 9. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, que Moab vendrá a ser como Sodoma y los amonitas como Gomorra. Fíjense pues, la sal es lo único que sirve para quitar maldición o ¿para qué? Para establecer maldición. ¿Verdad que qué tremendo? Por eso usted no puede usar la sal para maldecir a una persona, porque le va a fregar la vida para toda la vida. Usted lo va a usar para los demonios, para estar pues en contra de principados, de maldiciones que le han echado, de brujerías que le han hecho, pero nunca hacer algo en contra de una persona, porque no se puede, porque la maldición le va a caer a usted. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo no puedo decirle a una señora, mire, como me cae mal, pues ojalá que le pase eso, no puedo, porque si lo hago, me cae a mí el problema. Que Moab vendrá a ser como Sodoma y los amonitas como Gomorra. Ahí vemos que eso se da cumplimiento en Ezequiel capítulo 16, del versículo 1 en adelante, cuando se hace la limpieza del ombligo, o sea, del vientre espiritual. Ahí se cumple, porque está hablando de que la generación de Canaán eran moabitas y amonitas. Canaán venía de los Nefilim, ¿ves? O sea, de gigantes, de la unión después de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, o sea, de ángeles caídos con personas humanas. ¿Quiénes sabían eso? Los cananeos venían de ahí. Versículo 9. Se volverán campos de espinos y minas de sal. Ahí es una maldición la que están echando, ¿me comprenden? Quiero que repitan y que miren la maldición que están echando. Porque la gente pues puede agarrar sal y hacer algo que no debe, y a ella le va a afectar su vida. Porque es un pacto eterno. Se le da eternidad a una situación. Versículo 9. Que Moab vendrá a ser como Sodoma y los amonitas como Gomorra. Se volverán campos de espinos y minas de sal. Sí. Desolación perpetua. Mis hermanos, ¿ustedes dónde conocen que hay minas de sal? Hay lugares pues en el mundo que hay minas de sal. Y siempre hay problemas, ¿ah? ¿En dónde hay? En España, en Perú, en Bogotá. Dice mis hermanos que a veces la gente no tiene la capacidad de discernir y se meten a esos lugares y es malo. No es correcto, porque son lugares que tienen como maldición para que sean minas de salas que existan en una nación. O sea que en Guatemala pues hay sal porque tenemos mares y todo, pero no, esa parte minas de sal. Aquí está hablando de minas de sal. O sea que si Dios quiere, por ejemplo, en Israel preservar a Israel, puede poner ahí una mina de sal, pero lo bendice Dios, lo dice Dios. Si no lo ha dicho Dios y aparece una mina de sal, es porque ahí hay mucha corrupción. Está ya bien, por eso es que ahí no funciona nada, se mantiene el agua estancada y no pasa nada porque hay demasiada sal y la gente, si se va ahí, flota. Te puedes quedar ahí, pero lo único es que la sal, tanto día en la sal, pues a uno ni modo que va a estar siempre bien, ¿eh? Termina muerto ahí. Sí. Versículo 9. El remanente de mi pueblo los saqueará. Los sobrevivientes de mi nación heredarán su tierra. Amén. Dice mis hermanos que decía una cosa, usted viene y dice, como va a ser ya el día de Viernes Santo, voy a ponerle
vino a un pescado. Le voy a echar vino y le voy a echar aceite. ¿Qué pasa con el pescado? Si le echa vino y aceite, ¿qué pasa? ¿Ah? Se arruina, se descompone, porque la sal tiene un preservativo que Dios ordenó. Dios así lo decidió, que la sal iba a ser para un pacto, para preservar. O sea que si usted quiere preservar a un hijo para que no ande en malos caminos, pues usted puede hacer un acto de un pacto, puede hacer un acto profético. Pero ¿a dónde? Sí, por eso es que era para preservarlo. Fíjate que en mi casa lo hacía mi abuela, que comíamos carne cecina, le llamaban. Entonces era bien rica. ¿Sí? Yo soy testigo, yo soy sobreviviente de cáncer, Sí. maligno. Tuve 9 quimioterapias y 35 radioterapias, incluso yo ya no las quería. Sí. Entonces, mi esposa, a través de unos hermanas de acá, a través suyo, Sí. hasta ahorita lo estoy sabiendo yo, hice 21 días me bañé con agua y sal y Sí. gracias a Dios glorifico el nombre de Yeshua Yamashiach y estoy vivo, soy sobreviviente de cáncer. Tuve 2 operaciones en el cuello. Estamos entendiendo. Mis hermanos, si la gente se quiere morir, pues que piense que soy una bruja, pues. ¿Ya vio? Porque los brujos sí hacen caso que lo que les dicen. Porque Satanás es astuto, diría, la gente cristiana no lo hace, pues lo voy a hacer yo, dice Satanás. Y voy a decirle a esa señora que se vaya con sal y va a sanar. Ay, entonces el diablo hace milagro. Dios, porque Dios estableció un pacto. Él dijo algo con la sal. ¿Verdad que qué hermoso? Así he contado yo que aquí vino un muchacho también de cierto lugar de ahí, de Escuintla también, que no podía dormir porque sentía que lo perseguían, que venían en su camión y sentía que le agarraban el timón, una cosa horrible. Entonces le dije, ¿y en qué andas tú? Me contestó que había andado en brujería. Bañate con agua con sal 40 días. Y se bañó 40 días y regresó. Mirna oyó lo que dijo. ¿Lo siguieron molestando? No, ya no lo molestaron. ¿Ya veo? O sea que es un repelente contra las fuerzas del mal. Yo no le hice a él ningún acto profético, solo dije, vas a bañarte con agua con sal. Voy a orar por la sal para que la sal cumpla su cometido, porque es un pacto eterno que Dios tiene con su pueblo. Yo declaré eso porque yo soy hija de Abraham por la fe en Jesucristo. Entonces somos también israelitas y somos partícipes del pacto de sal porque venimos del Mesías, que viene de la casa de David. ¿Estamos entendiendo? Si usted no ha aceptado, por eso fue que cuando llegó la mujer fenicia, le dijo el Señor, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros, porque ella no tenía pacto davídico. Y usted sí lo tiene. ¿Verdad que qué hermoso? Ser uno hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. ¿Bien? Es algo hermoso. Les estoy abriendo los ojos para que usted sane. Mire, me alegra, hermano, que haya hecho eso, porque yo tengo una situación en mi vida que mi esposo me decía, mire, Maite, usted se le dice a las mujeres, póngase de cabeza para que Dios las bendiga, entro yo y todas de cabeza van a estar, me decía. Pero no es eso, sino que porque yo estudio mucho la palabra y le estudio a conciencia, entonces me gusta enseñar cosas que yo sé que van a sanar a la gente. Y le aseguro que el hermano nunca le va a volver a dar sal, cáncer. ¿Por qué? Porque él sanó con un pacto eterno que hizo Dios. Él le dio eternidad a lo que él hizo. Entonces no le puede dar. También cuando la gente no tiene para quimioterapia, se toma el agua de mar. Un vaso en la mañana y un vaso en la tarde se lo toma. Y entonces la gente es mejor que la quimio. Porque la gente lo que ignora es por qué es que sana. Los médicos pueden decir tome agua de mar, pero no saben por qué. Porque es cuando de seguro esa enfermedad está por una maldición o por una brujería. ¿Por qué es esa enfermedad? Por una maldición o una brujería, ¿no? Entonces yo les digo, tome agua de mar. Yo tuve un tiempo aquí, ¿quiénes participaron cuando yo regalaba agua de mar? ¿Ah? ¿Quiénes se recuerdan? Que yo regalé agua de mar.
Lo que pasa es que la gente venía con su tambo hasta de galón a traer agua de mar. Y entonces sí, y el agua de mar, mis hermanos, un galoncito vale 50 quetzales o 60. A un distribuidor así me lo venden a mí. Entonces yo pedí ahorita 2 galones nada más, pero pedí bastantes libras de sal para que usted pueda hacer sus actos proféticos, ¿verdad? Porque yo amo a la gente, mire, me siento tan feliz de lo que dijo el hermano, porque es lo que yo enseño. ¿Sabe qué? Dile que haga tal cosa. Y para mí la sal es cuando quitan la maldición, cuando hay una brujería, cuando hay una hechicería, cuando hay una maldición de alguien que lo maldice a usted. En ese momento, porque rompe con la envidia. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque es que ellos han ido a algún centro espiritual y ahí es donde usan la sal. Porque el diablo es astuto. Dice la palabra que los hijos del diablo son más astutos que los hijos del reino. Son astutos porque usan cosas que Dios dejó para los hijos del reino. ¿Estamos entendiendo? Y yo le aconsejé a una mujer que vino aquí con su hijo drogadicto que se quedaba tirado allá en Atitlán. El otro hijo andaba en borrachera, tirado en el garage. Y entonces mire cómo vino esa señora aquí. Y después los hijos ahora son hijos de Dios y son ministros de alabanza. Miramos el cambio. Y solo fue por usar la sal. ¿Estamos entendiendo? Doctora, también puede ser otro testimonio de un joven que trajeron de Amatitlán. Él no se llevaba bien con su papá, no le podía dormir en su cuarto porque sentía un gran miedo. Sí. Nosotros oramos para que él no sintiera miedo en el cuarto y usted dijo que se bañe 40 días con sal. Sí. Y ese joven se terminaba la sal, la traía y orábamos por esa sal. Después él se reconcilió con su papá y se puso a estudiar hasta en la universidad. Mis hermanos, es que la sal, fíjense que es algo tan importante porque quita energías espirituales de maldición, quita brujerías. De seguro lo del hermano era una brujería o una maldición. Entonces cuando él lo tomó, por eso es que hay gente que hace algo, pero no se le va ni porque visite 1000 médicos. Lo llevan a Houston, a todo lugar y no pasa nada, porque lo que tiene es una maldición o una brujería. Quizá mamá te maldijo de niño. Mira, vas a terminar igual que tu tata porque te pareces a él. Entonces ya maldijo al niño. Y eso lo vamos a quitar el día sábado. Vamos a hablar de maldiciones que nos imponen padres, jefes, compañeros de trabajo, todo eso. ¿Verdad? Que a veces nos dicen cosas que es desagradables. O hermanos biológicos. Colosenses 4:6, ¿ya lo leímos? No pasó. Mis Colosenses, hermanos, hay un 4. montón de citas bíblicas que usted puede leer. Quizá las voy a dar solo para que las busques en su casa, pero todo habla de la sal. Y siempre habla de batallas que se llevaron a cabo, de hechos de sal. Mire, es algo tan increíble como cuando uno usa la sal. Y a mí me dijo Dios, ¿sabes qué? Vas a usar la sal cuando hay maldición, cuando hay brujería, cuando hay hechicería, lo que sea santería, porque no pasa con nada, porque la sal es un repelente, preserva a la persona y ponla que tome sal. Pues agua con sal, ¿estamos de acuerdo? Para que entre a su cuerpo la sal, porque si no entra. Si usted solo se hace que le echen un poco, no, tiene que tomar agua con sal. Pues es que yo le digo a la gente, por eso pues no sé qué, yo siempre lo he dicho, que la gente tome agua con sal, porque sé que le va a servir como una ¿cómo le dicen? Una quimioterapia, sin hacerle daño a su cuerpo. Porque lo que está fastidiando ahí no es algo normal, es algo que es una maldición. Y usted no sabe cuánta gente lo maldice a uno, cuánta gente le puede poner mal ojo a uno, que porque uno es bendecido, prosperado, le mete mal ojo. Entonces uno tiene que saber estas cosas para que pueda actuar. Y me voy a sentir tan feliz cuando la gente me cuente todo lo que le pasa de positivo. Cómo se le quitó esa carga energética de mala que cargaba. Hoy vino una persona que yo le dije que me gustaba que haya venido, ella tiene que hacer eso. Porque siento que tiene una carga energética que no le corresponde a ella. Entonces además es de un lugar donde hay un régimen horrible, ¿verdad? Ahí es un régimen el que está en ese lugar gobernando, que tienen pactos con el otro lado. Usted, Sí.
O sea que te lo haces y después te echas tu agua normal para desaguarte. Pero es importante que sienta tu cuerpo que lo cubrió todo. Es que mis hermanos dicen, vete de tu tierra, de tu parentela. ¿Por qué de tu tierra? Porque hasta el que está gobernando en ciertos lugares, fíjese que ahorita yo oí claramente que hay presidentes que tienen pacto con el diablo. ¿Cómo va a terminar esa nación? Imagínense. Si la gente supiera esto, hiciera este acto profético y se quita todo eso que está pasando ahí. Pues es bueno, yo fui una vez a Bogotá, yo iba para Cali, y cuando vi para arriba, se miraba una sombra negra. Entonces dije, voy a hacer un acto profético desde aquí, fíjese. Y cuando iba a descender yo del avión, entonces eché sal en la tierra y decreté que se iba la corrupción de ese lugar. Cuando llegué había una pobreza en todo Colombia, y al poco tiempo supe que había un avivamiento. Fíjese qué hermoso. Y que en ese lugar se había ido casi toda la corrupción que había en todo sentido. Así es que lamentablemente, pues ahora, si la gente no hace nada y se aparta de Dios, vuelve la corrupción. Pero fue algo serio. Entonces la gente tiene que aprender a no meterse en las cosas que no debe. Tenemos que, si somos hijos de Dios, es prohibido poner un pie en la línea roja. A eso me refiero. Es como que yo creo más en eso que en Dios. ¿Cómo puede ser eso? Y yo no entiendo eso. Mi padre, que era un hombre que en ese tiempo no era todo lo que hay ahora, me dijo un día, fíjate hija, que yo no entiendo por qué la gente con un dedo de inteligencia cree en un brujo que vive en un barranco, me decía. Viven en unos lugares, Maite, y la gente creyendo en ellos que ni para comer tienen, y terminan bien pobres. Eso ahí la gente se condena, ¿ves? Fíjese, y mi padre pues que no era así como tan devoto de una iglesia, pero él como hombre pues con un poco de inteligencia sabía lo que pasaba. ¿Estamos entendiendo? No estoy diciendo que la gente se dedique a hacer todo esto, sino que la gente tiene que entender que cuando tiene una brujería, una maldición y hechicería, santería y todo, nada lo quita más que la sal. Porque está aquí en la Biblia. Y por eso las batallas del pueblo de Israel se llevaban a cabo en el Valle de la Sal. Ahí está, vamos a leer esas batallas, ¿no? Solo vamos a ver un poquito esto y vamos a irnos para allá. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, Sí. para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sí. Sí. Fíjense, pues vamos a leer aquí, mis hermanos, en Ezequiel, capítulo 43, 23. Aquí hay mucho que hablar sobre ese tema porque es interesantísimo. Yo tengo todas las citas bíblicas para la sal. Esdras las mencionó un montón de veces. Tengo un montón de citas con Esdras en Esdras 6, 9, 10, Esdras 7, 21, 23. O sea que es gente que usaba todo eso. En Jueces 9, 42, 45 también vemos eso. Ezequiel, 43, 23. capítulo 43, versículo 23. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un ternero y un carnero sin defecto en presencia del Señor, y los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como holocausto al Señor. O sea que toda ofrenda se tenía que rociar con sal. ¿Estamos entendiendo? Y aquí, fíjense, pues, en Jueces 9, 42, 45, vamos a leer. O sea que la sal tiene que ver con juicio, al igual que el fuego. ¿Ya entendimos? Es que el fuego, mija, cuando tú quemas, pones una olla de agua, por ejemplo, de agua de mar, ¿qué es lo que termina cuando ya se consume? Hay sal ahí, entonces eso es lo que quiere decir. O sea que dice, hizo llover fuego, hizo llover sal con azufre. Y ese es el juicio que hace Dios cuando hay una nación que está corrupta como Sodoma, la sembró de sal.
¿Estamos entendiendo? A veces una tierra no produce. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la hermana Morales? Y no daba su tierra. Tenía ya 2 años de no producir, ¿va? ¿Sabes qué? Vas a poner sal en tu terreno, tocar los 4 puntos cardinales y decretar que ese terreno se limpia de todo lo malo. Y solo eso decir. ¿Y qué produjo el siguiente año? ¿Ya vio? Estamos hablando de algo serio. Entonces, mis hermanos, yo nunca doy un consejo que le haga daño a la gente. Y desde entonces, ella a veces no va todo el año y siempre produce su tierra. Aunque no llueva ni nada, ¿ves? Porque hay un pacto eterno ahí, mija. Hay una eternidad en eso que se dice. Porque Dios así lo estableció. Ayer yo vengo entrando de mi trabajo, ahorita, ayer eché sal en pocos lugares, porque no puedo hacer esto. Eché sal y en la noche cayeron unos cuentazos de agua. ¿Ya? Y todo cambia porque es para sanar la tierra. ¿Para qué es? Y usted ve que fue hecho para sanar la tierra y sanar el agua. Gloria a Dios. Pero hay que ser hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Voy a ir con un brujo que me quite una brujería. Solo me la va a trasladar a otro lado. Entonces vamos a leer aquí Jueces 9 del 42 al 45. Jueces 9:42. Al día siguiente el pueblo de Siquén salió a los campos y fueron a contárselo a Abimelec. Entonces Abimelec tomó a sus Ahora hombres. les voy a decir una cosa aquí. Por eso es que el Señor dice que al sacerdote se le da las ofrendas y qué más. Cuando se hagan actos proféticos, ¿a quién se le da? Siempre hay que hacer una ofrenda. Y se le da el diezmo. Pero el diezmo tiene que ser completo. No lo que a mí se me dé la gana. Porque entonces soy un ladrón y estoy bajo ¿qué? Maldición, aunque la gente no lo crea. Ahí está en Malaquías. Malditos sois con toda maldición. Ya no es como una, sino que con toda maldición. Porque me habéis robado eso. ¿A quién se le roba? A Dios. Así es, lo que pasa es que la gente le quita todo, a la ganancia le quita todo lo que debe, pero no tiene que hacerlo, porque es esa parte. La ganancia es la ganancia, pero no le voy a quitar yo que compré un carro por abonos, que compré esto, un terreno, no, sino que eso no se lo quito, porque no tiene nada que ver, y eso es un gasto ya indirecto, no es un costo directo. Yo soy auditor y sé cómo se maneja eso. Versículo 43. Entonces Abimelec tomó a sus hombres, los dividió en 3 compañías. Estoy hablando de esto porque si usted quiere hacer un acto profético tiene que estar correcto. Por eso que a ese Jeroboam no se le cumplió nada, porque más bien perdió la batalla, porque no cumplía con las cosas de Dios. Jueces 9:43. Entonces Abimelec tomó a sus hombres, los dividió en 3 compañías y se puso al acecho en los campos. Cuando vio que el ejército salía de la ciudad, se levantó para atacarlo. Abimelec y las compañías que estaban con él se apresuraron a ocupar posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Luego 2 de las compañías arremetieron contra los que estaban en los campos y los derrotaron. Sí. Abimelec combatió contra la ciudad durante todo aquel día, hasta que la conquistó. Matando a sus habitantes, arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella. ¿Aló? ¿Ya veo? Es que la sal es un producto increíble, increíble. ¿Estamos entendiendo? Recordemos que hablamos de que Dios iba a constituir a Sodoma y Gomorra como sal, ¿sí o no? O sea que está hablando de esa maldición, porque la sal sirve, mis hermanos, para quitar maldiciones y pecados de corrupción. Todo pecado de corrupción se tiene que eliminar con la sangre de Cristo y con sal se sella. Gloria a Dios.
Ah, sí, se lo dio con sal, sí. Para preservar al hijo del... Así es, ¿no? Gloria a Dios, ¿verdad? Que la gente es entendida. Hay que pedir a Dios sabiduría para entender esas cosas. Y tener mucho cuidado cuando se hacen, que si yo no estoy correcta con lo que Dios ordena, no puedo hacerlo. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Entonces ahora vamos a ver aquí, en 2 de Crónicas 13, del 4, eso ya lo leímos. Vamos a ir aquí a las batallas de la sal. Vamos a leer en Jueces capítulo 15, el 61 al 62. Jueces 15, Josué 15, perdón. Sí, es la 7:21, es que ese es buenísimo. Es la 7:21. A ver, es la 7:21 y también es las del 21 al 23 y es las 6 del 9 al 10. Mis hermanos, si a mí me lo reveló Dios, pues tonta sería yo de no hacerlo, porque nosotros tenemos nuestro llamado, es a través de una unción profética. Y cuando nos llama Dios con una unción profética, podemos activar lo profético. Entonces tenemos derecho a hacerlo. Activar lo profético es hacer un acto. Por ejemplo, el hecho de echar un poquito de sal a la ofrenda es un acto profético, porque estamos preservando que ese dinero, pues, que se cumpla lo que dice Dios, de que todo el dinero, toda la ofrenda que se le eche un poco de sal, se cumple la petición que hizo la gente. Amén. Josué, capítulo 15, versículo 61. No. Yo dije Josué. Sí. 15, 61, 62. Pero tenemos 2 citas de Esdras también. Va. En el desierto, Bet Arabá, Midín, Secacá, Nibsán, la ciudad de la sal, y en Gadi, es decir, 6 ciudades con sus pueblos. Los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos, así que hasta el día de hoy estos viven ahí. ¿Por qué no pudieron expulsarlo? Porque era una ciudad de sal. ¿Mira? Había un pacto eterno. El que estaba ahí no lo podían sacar. ¿Mira? Es que la gente tiene que ser inteligente para todo esto. Era una ciudad de sal, Nibsán. Así que hasta el día de hoy estos viven allí junto con los descendientes de Judá. Ahí está. O sea que no lo pueden sacar porque es una ciudad de sal. Es un pacto que Dios hizo y Dios estableció un pacto eterno. Vamos a leer Esdras 7:21. Sí. 7:21 y pico, más. Esdras 7:21. Al 23. Ahora bien, yo, el rey Artajerjes, les ordeno a todos los tesoreros que están al oeste del río Éufrates que entreguen de inmediato todo cuanto solicite Esdras, sacerdote y maestro, versado en la ley del Dios del cielo. O sea, que lo iba a equipar a Esdras. Vamos a ver con qué lo iba a equipar. Aquí no debe de faltar nunca vino, aceite, sal. ¿Ya veo? No puede faltar. ¿Estamos entendiendo? Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.